Apreciados hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos a este tiempo en el cual Dios nos permite estar juntos para disfrutar ese privilegio de seguir siendo enseñados por el Señor. Doy gracias a Dios por su vida, doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos otorga de conocerle a Él. Es un privilegio grande, un privilegio maravilloso realmente poder conocer al único y verdadero Dios, a nuestro Padre Celestial, y podernos preparar, entrenar, capacitar para servirle a Él. Nuestra vida, la vida terrenal que Dios nos ha dado, realmente nos las ha dado para servirle a Él, para conocerle en esta tierra y prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el cual sabemos que será muy, muy pronto. Continuamos hoy estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, hablando sobre la necesidad que todos nosotros tenemos realmente de ser buenos ministros del Señor. Recuerde que Pablo, por el Espíritu de Dios, está formando a Timoteo en el ministerio. En la primera carta le enseña cómo hacer un buen ministerio y le dice exactamente lo que debe hacer. No permitir que se enseñen falsa doctrina, no permitir que de alguna manera la gente se moldee a este mundo, sino que permanezcan en la doctrina a la cual hemos sido entregados. Pero la segunda carta empieza a trabajar su carácter, su persona, para que sea el ministro que debe ser, para que realmente sea el reflejo de Cristo Jesús. Y hoy lo está haciendo contigo, lo está haciendo conmigo, y es un privilegio realmente ser formados con la Escritura, porque dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra, o sea, para servirle al Señor en todo aquello que Él nos lo permita. Vamos a orar y nos disponemos en la mano de Dios para continuar estudiando la palabra de Él. Soberano Dios, Dios Todopoderoso, el único y verdadero Dios, nuestro Padre, el que nos ama, el que nos ha amado y nos amará por los siglos de los siglos, aquel que tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo, y su Hijo vino y dio la vida por nosotros, y hoy podemos acercarnos a ti, oh Padre, por medio de tu Hijo, en el poder del Espíritu y en la convicción de las Sagradas Escrituras. Gracias por darnos el honor de ser tus siervos y poderte servir. Y gracias por entrenarnos a cada uno, Dios, para que te sirvamos a ti en el poder de tu Espíritu, Dios, en la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Para nosotros es un privilegio, para mí es un gozo, Dios, poder ser instrumento en tus manos, ser siervo tuyo, estar bajo tu autoridad, poderte servir y saber que un día, Dios, vamos a estar delante de Cristo, disfrutando a Cristo en plenitud, viéndolo a Él cara a cara, disfrutando su gloria, estando con Él y, sobre todo, Dios, disfrutando la perfección de Él en nuestra vida, siendo semejantes a Él y disfrutando ese gozo, Dios, de estar con Él, separados de este cuerpo de muerte en un nuevo cuerpo, disfrutando de la gracia de no volver a pecar contra ti, de no volver a ofenderte, de no volver a violar tu palabra, de no volver a errar, Dios, la gracia de estar en plenitud con Cristo. Padre, mientras que llega ese día, por favor, sigue entrenando nuestra vida, sigue capacitando nuestra vida, perfeccionando nuestra vida, apartándonos del mal, consagrándonos a ti, haciendo esa obra, Dios, que solo tú puedes hacer por tu Espíritu. Nos disponemos delante de ti, creyendo que lo que tú dices es verdad y creyendo que lo que tú dices que debe suceder en nosotros sucederá por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, oh Dios, bendice a cada uno de los que escuchan, de los que leen, de los que practican tu palabra, como lo has prometido, Dios. Y permite, Dios, que la disposición de tu pueblo siempre sea crecer, siempre sea madurar, siempre sea la perfección en Cristo Jesús. Nos encomendamos a ti con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Estamos allí en el capítulo 2 y vamos al versículo 22. Estamos hablando de aquella orden que Pablo le da a Timoteo por el Espíritu de limpiarse de toda iniquidad. Y vimos básicamente la vez pasada el ejemplo de los utensilios caseros. Dijimos que en una casa grande hay utensilios para usos viles y para usos honrosos, pero si aquellos que están en usos viles se limpian, se santifican, se consagran, se llegaran a ser útiles realmente en aquella casa. Y en este caso, Dios ha hecho esa obra en nosotros de limpiarnos porque estábamos en usos viles. Cuando nacimos en este mundo, nacimos como vasos viles para usos viles porque estábamos sirviéndole al mundo, a la carne y a Satanás.
Pero el Señor en su gran misericordia nos ha limpiado por la sangre de Jesucristo y nos ha convertido en utensilios de honra porque estamos al servicio de Él, útiles para Él. Y hoy vamos a continuar en el versículo 22, donde Dios nos advierte realmente a través del Espíritu en ese ministerio apostólico de evitar completamente la iniquidad en nosotros. ¿Por qué? Porque el texto anterior nos dice que el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Y el sello dice exactamente, conoce el Señor a los que son suyos. Y la parte que nos corresponde a nosotros es, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, estos versículos que siguen van a hablar de esa responsabilidad que nosotros tenemos de apartarnos de la iniquidad, de apartarnos de todo aquello que no es recto, apartarnos de aquello que no está bien hecho, aquello que no le agrada a Dios. ¿Cómo saber qué cosa está bien o mal hecha? Es sencillamente buscar si le agrada o no le agrada a Dios. No es si te agrada a ti, no es si me agrada a mí, no es si le agrada a los hombres, es si le agrada a Dios. Aquello en lo cual Dios se desagrade está contado dentro de la iniquidad. Hay cosas en esta tierra que para el mundo están bien hechas. Hay cosas en este mundo que al mundo le agradan, pero delante de Dios son abominación. ¿Por qué? Porque no son hechas para Él, no son hechas en el poder de Él, no son hechas en la obediencia a Él. Por lo tanto, todo lo que no glorifique a Dios está dentro del marco de la iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice el versículo 19. Y ahora en el versículo 22 entonces nos advierte realmente sobre esta responsabilidad de evitar la iniquidad. Y para hacerlo, entonces empieza en el versículo 22 básicamente dando una orden a todos los siervos de Dios, a usted y a mí, a todos los que hemos conocido a Cristo, a todos los que nos atrevemos a mencionar el nombre de Cristo, el cual es nombre sobre todo nombre. Y el versículo 22 dice, huye, escuche, huye también. ¿Por qué dice también? Porque atrás le está diciendo que se limpie, pero no es suficiente la limpieza, sino el aprender a huir. Como dice el adagio, es mejor que digan aquí huyó y no que digan aquí murió, aquí cayó, aquí fracasó, aquí sucumbió. Es mejor decir aquí huyó. Hoy en día al que huye lo tratan por cobarde, pero la Biblia es muy clara que el cristiano debe aprender a huir de la tentación, a huir del pecado, a huir del mal. Y huir no siempre es una manifestación de cobardía. En muchas ocasiones es una manifestación de valentía, porque se necesita ser valiente para huir de la tentación, de huir de aquello que le agrada a la carne, de huir de aquello que me satisface a mí, de huir de aquello que me complace a mí, de huir de aquello que le complace al hombre y no a Dios. Por eso Dios da la orden aquí de huir, escapa. De hecho, la Biblia, hay varios textos, dice escapa, como escapa el ave de las manos del cazador, como escapa el ave de la trampa. Escapa, escapa por tu vida. Hermanos, qué bueno es entender. Vemos en la vida, por ejemplo, de David, que parte de su vida fue huyendo del peligro. Porque el enemigo lo perseguía y en ese caso su enemigo era el rey Saúl, que al inicio era su amigo, lo trataba como un hijo, pero después se levantó contra David y vivió persiguiéndolo. De hecho, hoy en día tenemos básicamente una pequeña comparación entre Saúl y David, entre lo que sucede entre nosotros y Satanás. David representa de alguna manera al cristiano, al fiel cristiano, el que ha sido llamado para servirle al Señor, el que ha llamado a reinar, para reinar con Cristo. Pero el enemigo, representado allá por Saúl y aquí por Satanás, vive persiguiéndonos y se ha dedicado a perseguirnos, buscando la manera de matarnos, buscando la manera de eliminarnos, porque somos peligrosos para él. Todos los que buscamos honrar al Señor, vivir en obediencia, somos peligrosos para el enemigo. El que vive conforme al mundo, el que vive conforme a la carne, no es peligroso para Satanás. De hecho, es un excelente siervo del diablo. Pero los que quieren vivir piadosamente, los que realmente quieren honrar a Dios, dice la Biblia, que realmente van a sufrir. ¿Por qué? Porque el enemigo empezará a perseguirlos y a nosotros nos toca aprender a huir. Y en este texto lo podemos relacionar con Santiago capítulo 4, versículo 7, cuando la palabra de Dios dice a través de Santiago que nosotros tenemos que aprender a resistir a Satanás. ¿Pero cómo lo hacemos? Dice, sometiéndonos a Dios. Sométanse a Dios.
resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Nosotros tenemos que huir de la tentación, pero al enemigo tenemos que resistirle. ¿Cómo le resistimos? No enfrentándolo a él como algunos lo hacen, no amenazándolo a él, no gritándolo a él, sino sometiéndonos a Dios. Y sometiéndonos a Dios realmente tiene que ver con el hecho de ponernos bajo su autoridad y tomar la decisión realmente de decirle no a él y aún huir de toda aquella clase de tentación. Por eso el versículo dice, huye también. O sea, no solamente debes limpiarte, no solamente debes santificarte, sino también debes aprender a huir de las pasiones juveniles. Básicamente cuando dice huye de las pasiones juveniles, huye de todo aquello que le agrada a los jóvenes. La juventud tiene demasiadas pasiones. Les gusta hablar de lo que no saben. Les gusta arriesgarse a peligros. Exponen la vida fácilmente. El hecho de subirse a una moto y ponerla a andar en una sola rueda, eso es una pasión juvenil. Hoy en día lo llaman deportes extremos, la Biblia lo llaman pasiones juveniles. Los jóvenes les encanta ir a un río, subirse a una piedra alta, subirse a un árbol alto y tirarse a un pozo de 1 metro de profundidad y de cabeza. Y muchos han muerto, muchos han quedado paralíticos. Les encanta de alguna manera todo lo que es extremo y Dios dice, huye de esas clases de pasiones. Los siervos de Dios no deben vivir de las pasiones. De hecho, no debemos vivir de ninguna clase de deseo carnal. De hecho, la Biblia dice que debemos morir a todos nuestros deseos carnales y a todas nuestras pasiones carnales para que realmente podamos caminar con el Señor, o sea, caminar en el Espíritu. Leamos, por favor, el libro de Gálatas un momentico. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice la Escritura. Allí en aquel texto de Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo, escuché, los que son de Cristo, han crucificado la carne y la han crucificado con sus pasiones y con sus deseos. Y esto para vivir en el Espíritu, por eso el versículo siguiente dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No podemos decir que somos del Espíritu y vivir en la carne. No podemos decir que somos del Espíritu y vivir en nuestras pasiones. Eso no cuadra. No es correcto, no es justo dentro del marco bíblico. Vivir en el Espíritu es morir completamente a nuestras pasiones. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles. Usted a un joven lo reta a hablar de lo que no sabe y se pone a hablar de lo que no sabe. Habla necedades, dice necedades, se afirma sobre sus necedades, pelea por sus necedades, contiende y se hace matar. Y Dios no quiere que nosotros los siervos de Dios, los que le servimos a Él, vivamos en esas clases de necedades. Hay que aprender a callar cuando no sabemos. Y aun cuando sabemos hay que aprender a callar también. Porque muchas veces hablamos delante de los necios y nos volvemos necios. Por eso huye de las pasiones de los jóvenes. Pero en lugar de huir, en el lugar del huir, dice, sigue. Porque huyo de aquello, pero sigo esto. Me aparto de aquello, pero me uno a esto. Porque la vida del cristiano no es una vida de quietud, no es una vida de pereza, no es una vida en la cual yo puedo estar neutral. No. Huyo de lo malo, pero sigo lo bueno. Huyo de lo incorrecto, pero sigo lo correcto. Huyo de los jóvenes, pero sigo la sabiduría. Sigo a los sabios. Por eso el texto dice, huye de las pasiones juveniles. Sí, claro que sí, perfecto. Pero sigue, únete. Coge el camino, básicamente, de la justicia, coge el camino de la fe, coge el camino del amor, coge el camino de la paz, coge el camino de aquellos que con corazón limpio invocan el nombre del Señor. O sea, huye de las pasiones juveniles y sigue a los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquellos que con corazón recto, aquellos que con integridad de corazón, aquellos que con sinceridad de corazón le están sirviendo al Señor. Porque Dios nos dice claramente, este mundo o esta vida es una vida básicamente de opuestos. No hagas el mal, pero haz el bien. No sigue las tinieblas, pero sigue la luz. No sigue a los injustos, pero sigue a los justos. No sigue a Satanás, pero sigue a Dios. O sea, en la vida cristiana usted no puede estar neutral ni quieto. Deja de hacer lo malo, pero empieza a hacer lo correcto. Dios dice muy claro, dejen de robar, pero empiecen a trabajar. Pero empiecen a trabajar. Dejen de quitarle a los demás, pero empiecen a trabajar para darle a los demás.
Por eso es necesario que nosotros entendamos realmente cuál es el camino de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la vida cristiana como siervos de Dios? Porque somos lo uno o somos lo otro. Le servimos al uno o le servimos al otro, como dice Romanos capítulo 6. Cuando estábamos sin Cristo le servíamos al pecado. Pero una vez Cristo vino a nosotros y nos rescató de la esclavitud del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Somos siervos de Dios. Allí estábamos haciendo el mal, deleitándonos en el mal. Ahora Dios nos ha rescatado de esa vana manera de vivir porque nos ha dado ojos para ver, entendimiento para entender y nos ha dado pies para correr. Pero ahora nosotros nos dedicamos a hacer lo que es correcto por el poder del Espíritu Santo. Por eso el texto dice, huye de las pasiones de los jóvenes, pero sigue, coge el camino, apúrate a andar con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y menciona 4 cosas que de alguna manera debemos seguir, que son 4 cosas que caracterizan a los de corazón limpio. Recuerde que dice la Biblia, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices, felices, felices los de limpio corazón. ¿Y quiénes son los de limpio corazón? Aquellos que de alguna manera manifiestan, viven estas 4 cosas. Aquellos que manifiestan en su vida justicia, fe, paz y amor. Y aquí la orden es a seguir a esa gente, a seguir a los que viven justamente. Sigue a los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo? Siendo justos, haciendo lo recto. Recuerden lo que dice el fundamento de Dios. Dios conoce a los que son suyos y apártese de toda iniquidad, apártese de todo lo que no es correcto, apártese de todo lo que no es recto, apártese de todo aquello que no es conforme a la justicia. Cuando estábamos en el colegio, muchos de nosotros hicimos trampa y tenemos que arrepentirnos de ello. Lo que se llama en otros lugares copia. Algunos escribían en las piernas, otros escribían en las manos, otros en los brazos, otros hacían papelitos. Todo eso Dios lo cuenta como iniquidad, porque todo eso no es recto. Hoy en día la gente, a los productos, a la leche le echan agua, los pesos los programan para robar, porque literalmente es para robar. Y Dios dice que Dios aborrece las pesas falsas, Dios aborrece lo que es mezclado, toda clase de mezclas, Dios las aborrece. Porque Dios hizo las cosas puras, Dios las hizo de alguna manera homogéneas. Y de alguna manera lo que se vuelve heterogéneo, lo que se combina a veces y en muchas ocasiones es desagradable a Dios. Por eso Dios quiere que nosotros sigamos lo que es justo. Sigue, escuche, sigue, corre hacia. O sencillamente camina por el camino de la justicia. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. Esto es, busquen estar bajo la autoridad de Él, que Él sea quien los gobierne, que Él sea quien los mande, y su justicia, y hagan lo que Él ordena. Eso es, busquen lo justo, hagan lo que Él ordena. Y en otras palabras es, dejen que Él haga en ustedes lo que Él les pide hacer a ustedes, porque realmente el que lo hace es el Señor. Entonces, huye de las pasiones juveniles e imita o sigue a los que de corazón limpio invocan al Señor, siguiendo la justicia y siguiendo la fe. La palabra fe aquí se traduce como lealtad, como el ser fiel, el realmente hacer aquello que agrada al otro. Dios nos ordena a nosotros a no ser infieles de corazón y en especial con la pareja, con la esposa o con el esposo. Porque toda infidelidad empieza en el espíritu y se manifiesta en lo externo. Y Dios quiere que aquí nosotros sigamos la fe. O sea, el hecho de ser leales, el hecho de ser fieles, el hecho de no fallarle al otro, el hecho de caminar en rectitud, en santidad y vivir realmente en obediencia. Sigue lo que es recto y sigue lo que es leal, sigue la fidelidad. Recuerde que la infidelidad es contado en la Biblia como adulterio. Toda clase de infidelidad es contada como adulterio. No solamente cuando se habla de infidelidad sexual, sino toda clase de infidelidad, todo aquello en lo cual uno le falla al otro, Dios lo cuenta como una especie de adulterio, una especie de fornicación. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Y por qué dice alma adúltera? Porque practica infidelidad. Al amar al mundo, no amamos a Dios. Al querer las cosas del mundo, aborrecemos a Dios. De hecho, el que ama la creación de la manera incorrecta, porque Dios nos ordena no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, debemos amarlo a Él. El que ama al mundo no ama a Dios. De hecho, la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tristemente tenemos que reconocer que amamos demasiadas cosas de esta vida. Y eso es aborrecimiento a Dios. El que ama al Creador no ama al mundo. Cuida, administra, usa de manera correcta las cosas terrenales, pero ama al Creador. Por eso la Biblia dice que no podéis servirle a dos señores. No podemos servirle a Dios y a la creación al mismo tiempo, no. Porque todo lo que hay en la tierra es creado, todo lo que hay en la tierra es creado. Y nosotros debemos que amar al Creador, servir al Creador, no a las cosas creadas. Y Dios quiere que con ese amor con que amamos al Creador, amemos también a las personas, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Aunque somos creados, somos una creación distinta. Y ahora los que hemos creído por la gracia de Dios en Cristo, somos una creación distinta en Cristo Jesús. Y somos amados por Dios en Cristo Jesús. Por eso huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe. O sea, toma la decisión de ser fiel, toma la decisión de ser leal, toma la decisión de agradar a Dios, vivir para la gloria de Él. Y sigue el amor. Sigue el amor. Hablando del amor verdadero, hablando realmente de aquella obra que Dios hizo en nosotros por la cual nos permite decidir hacer el bien correcto a la persona que está a nuestro lado. No es hacer lo que a la persona le agrada, es hacer lo que Dios quiere que hagamos a favor de la otra persona. Porque a veces nosotros queremos que la gente haga lo que nosotros queremos. Y no, nuestro querer debe ser que la gente haga lo que Dios le ordena que debe hacer a nuestro favor. Como así también nosotros tenemos que aprender a hacer, no lo que yo quiero, no lo que la otra persona quiere, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos para el bien común, para el bien de todos. Aquello que edifica realmente. Dios quiere que andemos en ese fuego por hacer el bien correcto a favor del otro. La Biblia es muy clara en 1 Corintios capítulo 13. Que si nosotros somos buenos predicadores, si nosotros sabemos hacer de todo realmente y hacemos las cosas bien, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Nosotros podemos hacer cosas que le agradan a los demás y cosas bien hechas, pero si no las hacemos con amor, de nada sirve. No es agradable delante de Dios. Podemos tener toda la fe, dice la Biblia, toda la fe, de tal manera que podemos trasladar montañas, podemos poner la mano sobre alguien que sane, podemos ser usados para resucitar muertos, pero si no hay amor, si lo hacemos esto sencillamente por hacerlo, porque nos vean, por buscar el agrado nuestro y el bien humano y no la gloria de Dios, de nada sirve. Si regalamos todo lo que tenemos, si somos generosos, si somos dadivosos, pero no lo hacemos realmente para la gloria de Dios, de nada sirve. Realmente cuando amamos, somos capaces de soportar, somos capaces de amar, no odiamos, no codiciamos, no hacemos lo que es incorrecto. Por eso el texto es muy claro, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz. Sigue la paz. La paz básicamente tiene que ver con todo aquello que contribuye a la buena comunión sin problemas, a la buena comunión sin problemas. Porque el siervo del Señor no debe ser un problemático, como dice más adelante. No debe ser un contencioso, no debe ser un amador de pelea, no debe ser uno que puye al otro para pelear. No debe ser uno aquello que de alguna manera instigue a los demás a pelear. No debe ser aquellos que usan la palabra no se deje, no sea bobo. Cosas, términos que se usan en la tierra para de alguna manera ir a la guerra. Hoy en día las naciones pelean por nada. Un hombre se levanta contra otro hombre y toda la nación sufre. Se pelean dos y las dos familias entran en guerra. Dice la Biblia, sigue la paz, contribuye o haz todo aquello que contribuye a la paz, dice la Escritura, a la comunión sin problemas, a la comunión sin lucha, a la comunión sin rivalidad. Nuestro Dios en Cristo Jesús es nuestra paz. Y Él por hacer paz
dice la Biblia que sufrió la cruz. De hecho, subió a la cruz para traernos paz a ti y a mí, para que usted y yo fuéramos uno en Él, fuéramos hermanos, pudiéramos vivir juntos, pudiéramos tener comunión juntos, trabajar juntos y servirle a Él en paz. Hoy en día tenemos muchos conflictos en las iglesias, peleas en los equipos, luchas en los ministerios, porque el pueblo no vive realmente buscando la gloria de Dios, no buscan realmente el bien de todos, sino el bien propio. Por lo tanto, no están en la justicia, no están en la fe, no están en el amor, no están en la paz. Están en sus propias pasiones, en las pasiones de los jóvenes, porque a los jóvenes les gusta la pelea, les gusta de alguna manera la competencia, les gusta la lucha, les gusta la demanda, les gusta de alguna manera ganar y ponerse en el podio por encima de otros. Dios no quiere que eso suceda en los que le servimos a Él. No. Aquí no hay podio para subir gente. Aquí todos somos siervos. El único que está en el podio es nuestro amado Señor Jesucristo, pero está allí para servirnos. Está allí como sumo sacerdote. Está allí como rey. Está allí como profeta, sirviendo a su pueblo. Por eso que es bueno que nosotros podamos huir de las pasiones de los jóvenes y mostremos un poquito de madurez, siguiendo la justicia, la fe, la paz y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con aquellos que realmente, como dice en el versículo 19, conocen lo que dice el sello de Dios. El sello dice: el que se atreva a invocar el nombre del Señor, apártese de iniquidad, apártese de lo que no es correcto, apártese de lo pecaminoso. ¿Y cómo lo hacemos? La Biblia dice: guardando las Escrituras. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De hecho, todo el Salmo 119 nos da exactamente cómo hacer esto. Siguiendo, guardando, recordando, obedeciendo, amando, deleitándonos en las Escrituras. Disfrutando el poder del Espíritu Santo en nosotros, la guía de Él, la enseñanza de Él, la alabanza de Él, la intercesión de Él, disfrutando su obra en nuestro corazón. Y en el versículo 23 hasta el 26, entonces también nos dice otra manera para evitar la iniquidad en nuestra vida. No solamente huyendo y siguiendo, porque nos toca huir y seguir. O sea, si huyo de aquí, tengo que seguir, algún camino tengo que seguir, pero el camino que debo seguir es el camino de los que invocan el nombre del Señor con corazón limpio. Recuerde que en la primera carta dice muy clarito que el propósito de este mandamiento es realmente la fe nacida de un corazón limpio. Acciones nacidas de corazones limpios, corazones consagrados, santos, dedicados al Señor. Pero ahora en el versículo 23 hasta el versículo 26 le dice estas palabras: es desecha las cuestiones necias e insensatas. Si nosotros queremos caminar como debe ser y queremos ser instrumentos útiles al Señor, nos toca aprender a desechar cuestiones necias e insensatas. Mire lo que dice el versículo 23: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que todas estas cosas engendran contiendas. Lo que el texto sencillamente está diciendo es: si quieres vivir en la santidad y no en la iniquidad, sigue la sana doctrina, sigue la verdad, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. No sigamos las cosas insensatas de este mundo. Nosotros a veces nos enredamos en contiendas, nos enredamos en luchas y en peleas netamente mundanas. Los judíos, en este caso está hablando de los judíos que les encantaba básicamente empezar a discutir sobre la ley, sobre genealogías, sobre costumbres, y se enredaban en terribles conflictos. Por ejemplo, muchas veces los fariseos y muchos de los discípulos de los fariseos venían a Jesús para reclamarle: bueno, ¿por qué estos no guardan el día sábado? ¿Por qué estos no se lavan las manos? ¿Por qué estos recogen trigo y lo muelen en sus manos el día sábado? ¿Por qué, diciendo la ley esto, por qué usted sana el día sábado? No se te dice que no debes hacer nada el día sábado. Todas estas cosas es las que la Biblia dice: desecha las cuestiones necias e insensatas, porque todo esto produce contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso. De hecho, Dios es Dios de paz, no Dios de contienda. La guerra y todas estas cosas Él las debe permitir, y a veces Él las produce para el castigo del ser humano. O sea, Él ordena todas estas cosas y
de alguna manera a veces arma, porque dice la Biblia, yo soy el que hago todo esto, yo soy el que hago la luz, yo soy el que hago las tinieblas, yo soy el que hago la paz y hago la guerra. Pero la guerra no la hace por complacencia, por eso dice la Biblia que si Dios quiere afligirnos, no lo hace porque se complace, lo hace porque nosotros a veces o nosotros lo necesitamos o a veces nosotros lo merecemos. Pero qué bueno entender este principio, desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Y Dios sabe que las contiendas entre tú y yo, Él sabe que las disputas necias entre tú y yo no nos hacen ningún bien. De hecho, en el capítulo 6, vamos un momentico, de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Allí se nos dice, en el versículo 3 en adelante, si alguno enseña otra cosa, porque cuando nos dice que no nos metamos en esto es porque Él quiere que sigamos realmente la verdad, que vivamos en la sana doctrina, que sigamos aquello que realmente nos hace libres. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esta persona está envanecida. Esta persona nada sabe y delira acerca de cuestiones, escuche, se pone a hablar de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, nacen pleitos, nacen blasfemias, nacen malas sospechas, nacen disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales y apártate de esas clases de discusiones. Por eso el texto dice, desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y esta es la razón por la cual debemos apartarnos de eso, porque engendran contiendas y nada tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Nada tiene que ver con lo que nosotros debemos mostrar de Cristo en nuestra vida. El carácter de Cristo no es nada que ver con la necedad, ni con la insensatez, ni con la contienda. No, el carácter de Cristo es un carácter justo, confiable, pacífico, amoroso. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Y en el versículo 24 entonces nos dice lo que debemos realmente ser. Por lo cual no debemos ser contenciosos, por lo cual no debemos de alguna manera meternos en cosas necias e insensatas. De hecho, la Biblia nos advierte a nosotros que nadie nos engaña a nosotros con palabras, con filosofías, con tradiciones, sino que nosotros realmente podamos andar en la verdad, conocer la verdad y vivir en ella. Y de hecho no es otra cosa que seguir a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Versículo 24. Primero porque el siervo del Señor dice, no debe ser. A veces nosotros decimos, yo soy así, mi familia fue así y mi cultura es así. Digamos, a los que somos santanderianos nos tratan de gente contenciosa, gente de raca mandaca. Dios no nos ha hecho así. Esa mala fama es de nosotros en nuestra pecaminosidad. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo Jesús. Dios quiere que todo cristiano, sin importar el lugar donde nació, la cultura en la que nació, sea como Cristo Jesús. Y tengamos un comportamiento como el de Cristo, unas palabras como las de Cristo. Tengamos realmente una vida como la de Él. Manifestemos en nosotros el carácter de Cristo. Por eso el texto dice, porque el siervo de Dios, el que le sirve al Señor, el que tiene a Cristo como Señor y le sirve a Él, no debe, escuche, no debe, y este es un no absoluto, por ninguna razón debe ser contencioso. Y la verdad, hermanos, es que tenemos que reconocer, yo en muchas cosas he sido y soy contencioso. Eso es en mi parte pecaminosa y usted creo que también. A veces nos paramos en unas posiciones personales, denominacionales, filosóficas, humanas, para discutir, en lugar de ceder a la verdad, de ceder a las Escrituras, de ceder al Espíritu, de dejarnos convencer por el Señor, aprender de Él, verlo a Él y querer ser como Él. Aquí es donde Pablo nos dice, oye, sean imitadores de Dios como hijos amados y sean imitadores de todos aquellos que se conducen conforme a la fe que está en Cristo Jesús, conforme a aquello que Dios nos ha mostrado en la vida de Cristo. Recuerde lo que les he dicho muchas veces y le vuelvo a repetir, el fiel cumplimiento de las Escrituras es Cristo. Lo que no sucedió en Cristo no debe suceder en nadie más, porque Él es el fiel cumplimiento de las Escrituras en todos los aspectos. Él es el hombre de verdad. Él es el hombre amado, aquel en quien Dios se ha complacido, se complace y se complacerá por los siglos de los siglos. Aquel que debe manifestarse en nosotros, aquel que vino a vivir en nosotros para que la vida de Él se manifieste, se vea en cada uno de nosotros.
Por eso el texto dice, porque el siervo del Señor, el que le sirve al Señor, el que reconoce a Jesús como Señor, aquel que va en pos de Él, no debe, por ninguna razón debe ser contencioso, o sea, amante de peleas, amante de discusiones. Carbonero, usa en otro texto de esa palabra, carbonero, uno que puya y que le gusta incitar a los demás a pelear. No. Y en este caso, no lo hagamos, como dice la Biblia, metiéndonos en cuestiones necias, en insensateces. Pablo le dice a Timoteo, evita las discusiones de la ley, evítalas. No se meta en cuento de viejas. Desecha las peleas por tradiciones. Si a este le gusta tomar tinto, que tome. Si a aquel le gusta tomar agua panela, que tome. Si a este le gusta tomar chocolate, que tome. Ninguna de esas cosas perjudica. Pero el empezar a discutir sí perjudica. No prohíbas a este el comer o no comer. Deje lo que coma y si no quiere comer, que no coma. Lo importante es que le dé gracias a Dios por comer o no comer. Y de hecho, Romanos es muy claro en eso. Reciban al débil en la fe, pero no para contender, no para discutir sobre cuestiones, y mucho menos sobre comida. Tenemos que cuidarnos en todo eso. Pero el texto dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Al contrario, lo contrario, o sea, para no ser contencioso uno tiene que ser amable, dice el texto, amable para con todos y al mismo tiempo apto o entrenado para enseñar. Sufrido. Entonces, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, el siervo del Señor debe ser amable. Recuerde que la amabilidad realmente es una cualidad del Espíritu. Recuerde en 1 de Pedro capítulo 3, cuando Dios le dice a las mujeres que se sometan a sus maridos y que su vestuario no sea tanto el externo de peinados ostentosos, sino el interno de un corazón, en el espíritu afable, en el espíritu amable, en el espíritu dócil, en un espíritu tierno, compasivo, cariñoso. Y es lo que dice aquí básicamente, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. Una persona que realmente de alguna manera tenga una manera suave, tranquila de tratar a los demás. A veces somos ásperos y yo en muchas cosas soy áspero para hablar, áspero para decir las cosas. Nosotros decimos muchas cosas en la ira y por eso a veces hablamos iracundamente. Y la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. O sea, la persona enojada, la persona molesta no hace absolutamente nada correcto. Nada de lo que hace es agradable delante de Dios, porque no obra justamente. Es interesante que la Biblia ordena y ordenó al pueblo de Israel que todo juicio debía ser a la luz del día. Y debía ser públicamente, visiblemente. Porque la verdad, las cosas correctas nunca se hacen en lo oculto, nunca se hacen en las tinieblas, nunca se hacen a escondidos, nunca se busca un rincón. Las cosas correctas se hacen a la luz. Porque la luz manifiesta todo lo que es correcto. Las tinieblas ocultan y en las tinieblas se ocultan los injustos, se ocultan los malos. Por eso el texto es claro cuando dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, tierno, suave, tranquilo, para hacer las cosas, que trate realmente a los demás sin maltratarlos. Entonces, amable para con todos, no para con el que yo quiero, no para con el que está a mi lado, no, para con todos, porque somos un cuerpo. Y en el cuerpo hay muchos miembros. Y uno tiene que estar dispuesto a ser así para con todos, y no solamente para con el cuerpo, sino también para los con de afuera. Porque dice la Biblia, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, de eso lo dice Filipenses capítulo 4. Vuestra gentileza, el ser gentil, el ser amable, el ser suave, sea conocido por todos. La disposición de servir a los demás debe estar en mi vida 24 horas. Porque en lo que hemos visto en el contexto, cuando Dios me limpia, me hace un instrumento útil, un instrumento de servicio, apto para ayudar, apto para servir, apto para hacer bien a los demás. De hecho, más adelante en el capítulo 3 dice la Biblia que la Biblia nos entrena a nosotros. Toda la escritura es útil para entrenarnos, formarnos y hacernos a nosotros dispuestos para toda buena obra. Y Dios en Cristo Jesús fue así y sigue siendo así.
De hecho, Jesús fue amable. Muchas veces tuvo que hablar duro, pero lo hizo con amor. Y había amabilidad en sus palabras porque el propósito no era hacer mal, el propósito era hacer bien, corregir, instruir, llamar a la gente al arrepentimiento, sacarlos de su ignorancia, mostrarles la verdad, exponerlos a la luz. Las intenciones siempre fueron correctas. Por eso el siervo del Señor debe ser amable para con todos sin excepción. Y aparte de eso dice apto, capacitado, entrenado para enseñar. El proceso de enseñar realmente necesita gente capacitada. No gente con conocimiento, sino gente capacitada para transmitir el conocimiento, ponerlo en la mente del otro, porque enseñar es poner en orden las cosas en la mente del otro. Y para eso necesita de alguna manera pedagogía, se necesita metodología, pero más que todo la dirección y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Pablo le dice a los romanos que ellos tenían la capacidad para amonestarse los unos a los otros, pero en esa capacidad para amonestarse tenían que estar llenos de dos cosas, llenos de bondad y llenos de conocimiento. De hecho, el que enseña debe tener bondad, porque aquí nos habla de la amabilidad, debe tener bondad, intención de hacer bien y capacidad para tratar bien al otro, pero tener el conocimiento correcto para ponerlo en la mente del otro de manera correcta y ordenada, de tal manera que el otro lo pueda usar en todo momento y en todas circunstancias de la manera que se debe usar. Y eso es un ministerio realmente del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a través de la verdad, el que nos recuerda la verdad, el que nos enseña la verdad, el que nos hace practicar la verdad. Ese es un ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Por eso usted y yo como siervos de Dios tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que tener un tutor, tenemos que tener un maestro, tenemos que tener alguien al lado de nosotros que realmente nos capacite para ello, nos entrene para ellos, para luego nosotros ir a entrenar a otros. Dios me da, yo te doy de lo que Dios me da, y Dios hace que lo que yo te doy obre en ti de la manera que Él lo puso en mí, para bien de todos. Entonces, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, capacitado, entrenado. De hecho, la Biblia nos manda a entrenar a toda la iglesia. En el libro de Efesios, vamos un momentico allí al libro de Efesios. En el capítulo 4 del libro de Efesios, Dios muestra el propósito por el cual ha constituido apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Hoy en día, como hemos repetido, no hay profeta ni apóstoles. Como ministros visibles no hay, pero el ministerio apostólico y profético continúa. Porque aquí tenemos nosotros, aquí tenemos a los verdaderos profetas, aquí tenemos a los verdaderos apóstoles, porque ellos son el fundamento de nuestra fe. Ahora, sobre ese fundamento nosotros, los pastores, los evangelistas y los maestros, edificamos a los santos. Mire lo que dice allí en Efesios capítulo 4. En el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿con qué propósito? Dice, a fin de perfeccionar, escuche, a fin de perfeccionar a los santos. Si usted realmente es un siervo de Dios, si realmente lo es, si realmente ha conocido a Cristo, usted debe ponerse bajo autoridad de alguien que lo enseñe, lo entrene, lo capacite y lo supervise en el trabajo ministerial. Usted no puede vivir como una rueda suelta. Usted no debe seguir siendo uno de esos que va a la congregación y vuelve a la casa. Cada 8 días, cada 5 días y no más. No debe ser usted debe ser un discípulo. Uno que está aprendiendo de otro, uno que está bajo el cuidado de otro, uno que está vigilado, supervisado, corregido y siendo entrenado para la buena obra del ministerio. Por eso el texto dice, a fin de perfeccionar a los santos con la escritura, porque toda la escritura es útil para esto. Y solo a través de la escritura Dios perfecciona a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra, para el trabajo del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Porque tenemos un trabajo externo, es de ser luz, de ser sal en el mundo, de evangelizar al mundo, de compartir a Cristo al mundo. Pero tenemos un trabajo interno, es el de edificarnos unos a otros como cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo, este dedito tiene responsabilidades con todo el cuerpo.
Y está al servicio de todo el cuerpo porque los miembros superiores, las manos, están al servicio de todo el cuerpo. Todo el cuerpo lo necesita, las manos están ahí, disponibles. Al oído, a los ojos, al cabello, a los pies, a los dedos, a cualquier parte del cuerpo están disponibles. ¿Por qué? Porque han sido entrenados, preparados, capacitados, formados por el mismo cuerpo para esta labor. Y por eso el texto es muy claro. La palabra de Dios, que es el ministerio de los profetas y los apóstoles, más el ministerio de los pastores, los maestros y los evangelistas, todo esto contribuye para que usted y yo seamos entrenados para toda buena obra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, todos sin excepción, y esto tiene que ver con el día que nos encontramos y seamos manifestados con Cristo en gloria. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, lleguemos a la estatura, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, inmaduros, carnales, fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Porque tenemos una gran cantidad de creyentes, hermanos, que son arrastrados por esta religión, por esta actividad, por aquella actividad. Parecen tamo, parecen cometas, llevadas por el viento para todo lado. Hermanos, todo lo que es corriente se acaba. Y cuando uno es llevado por una corriente y deja la corriente de llevarnos, nos vamos al piso. Ustedes saben lo que es un globo, lo que es una cometa. Cuando hay viento y hay ráfagas de viento, eso vuelan, caminan, se mueven de un lado para otro y son divertidas. Pero el viento dejó de cesar, ella se va de pique y se destruye. Cuando somos conducidos por la verdad, siempre tendremos un movimiento estable, dirección estable, permanencia. Porque la verdad nunca dejará de llevarnos por el lado correcto. Pero los vientos de doctrina van y vienen. Son momentáneos. Acarician momentáneamente, pero después destruyen. Porque ya dejan de cesar, dejan de correr y lo que sube empieza a bajar. Hermanos, qué bueno es que nosotros entendamos por qué el siervo del Señor no debe ser contencioso, por qué el siervo del Señor debe ser amable y por qué debe ser apto para enseñar. Y después dice, porque el siervo del Señor debe ser sufrido. Esta palabra sufrido para muchos no nos gusta, pero la palabra sufrido es capacitado para soportar. Capacitado para soportar. Capacitado realmente para ser de alguna manera atacado, para sufrir oprobios, para sufrir vergüenzas, maltratos, porque así sucede. A veces nosotros no queremos caer en la cuenta de que así es la realidad del cristiano. Usted le dedica tiempo a una persona y después te abandona. Usted le dedica tiempo a una persona y después te traiciona. Usted le da a una persona y después abusa. Usted le da a una persona y después te roba. Usted se compromete con alguien y después le es infiel. Esa es la tendencia en este perverso mundo, en este perverso sistema, en este siglo malo en el cual vivimos. Pero aún así, el siervo del Dios tiene que ser capacitado para sufrir. De hecho, Pablo le dice a Timoteo ahí en el capítulo 3, vamos a leerlo. Dice en el versículo 10, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia, pero también has seguido, escuche, mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listria, persecuciones que he sufrido, escuche, que debemos sufrir, y de todas ellas el Señor nos librará, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Y también debemos saber, no solo Timoteo, sino usted y yo, que todos los que quieran vivir como Dios ordena, que queramos vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿sabe qué nos va a acontecer? Vamos a padecer persecuciones. Hermanos, cuando a ti te llaman a ser un soldado, usted debe saber que te llaman a poner la vida por otro. Los que han sido tomados como soldados ya no viven para sí. Ya deben morir para su comandante, deben morir para su patria.
Los que hemos sido tomados como siervos de Dios y siervos de Jesucristo, hemos sido llamados a sufrir. El apóstol Pedro, en el capítulo, vamos allí a la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2 nos recuerda en el versículo 21, pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Por eso el cristiano tiene que ser entrenado en el sufrimiento, y el que no quiere ser entrenado, Dios lo pone a sufrir para que se entrene. Tenemos que ser capacitados para soportar, capacitados para ser pacientes. Nosotros le pedimos paciencia a Dios, pero no queremos ser entrenados para ser pacientes. Y la única manera de ser entrenados en la paciencia es enfrentando sufrimientos, enfrentando persecuciones, enfrentando enemigos, enfrentando oposición, enfrentando rechazos, enfrentando malas caras, malas actitudes, siendo despreciados. Esa es la manera de aprender a ser sufridos. Y el siervo de Dios debe ser sufrido, o sea, capacitado para soportar el sufrimiento. Cuando nosotros leemos las Escrituras, vamos un momentico a Isaías 53, por favor. Porque nuestro Señor fue entrenado en el sufrimiento. De hecho, el libro de Hebreos dice eso, que aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Siendo un hombre obediente, tuvo que aprender y ser perfeccionado en la obediencia. Cuando Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, en ese cuerpo humano tuvo que aprender la obediencia, tuvo que aprender la sujeción, tuvo que aprender a oír y a seguir. Pero en el capítulo 53 del libro de Isaías, versículo 3, dice, despreciado, desechado entre los hombres, y eso tuvo que aprenderlo. Aprender a soportar el desprecio, el ser desechado. Dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y lo triste es que nosotros no queremos entender y no queremos aceptar que como cristianos tenemos que pasar por el desprecio, tenemos que pasar por el hecho de ser desechados, de ser personas que sufran dolores, y tenemos que aprender a ser experimentados en el quebranto. Por eso el texto dice que el siervo de Dios debe ser sufrido, aprender a sufrir. Algunos quieren aguantar, no, es aprender. Es un entrenamiento en el sufrimiento. El soldado, para poder ir a la guerra, tiene que ser entrenado. Tiene que hacer mucho ejercicio, desgastarse, agotarse, para que su cuerpo se adapte. Tiene que pasar por terrenos difíciles. Tiene que pasar por el barro, por alambres, por bosques, por piedras, por terrenos de toda clase de terreno, para ser entrenado, porque no sabe lo que le va a esperar en la guerra. Tiene que ser entrenado en disparar, en usar armas. Tiene que ser entrenado en primeros auxilios. Tiene que sufrir dolor para aprender a soportarlo allí. A veces tienen que, de alguna manera, pasar por momentos difíciles donde los torturan para resistir. Los golpean para aprender a resistir. Hermanos, nosotros la verdad a veces estamos viviendo muy cómodo y no entendemos que somos soldados, que estamos en lucha, que estamos en el terreno del enemigo. Y a veces queremos sencillamente estar en una silla muy cómodos, tener aire acondicionado, tener sirvientes. No, somos soldados y estamos en guerra. No tenemos tiempo, y no hay a veces tiempo para tener mesas de mucho confort. A veces nos toca comer en cualquier lado. A veces nos toca dormir en cualquier lado. A veces nos toca soportar la lluvia, a veces nos toca soportar el sol, a veces nos toca soportar el polvo, a veces nos toca soportar momentos difíciles, porque somos soldados. Por eso el texto es muy claro. Y aprender de Cristo, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermanos, angustiado y afligido fue Él, y no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Ahora, recuerden que la vida cristiana no es otra cosa que disfrutar la vida de Jesús.
participar de la vida de Jesús, no solamente de sus buenos momentos, no solamente de su gloria, también de su sufrimiento, de sus persecuciones, de su desprecio, de su cruz. Por eso el texto es muy claro cuando dice que el siervo del Señor debe ser sufrido. El empleado, el que va tras la moneda, pregunta cuánto pagan. Pero el siervo pregunta qué hay que hacer. Y se entrena para hacer de todo. Hoy en día la gente quiere ser especialista en una sola cosa, pero el siervo de Dios debe especializarse en todo y mayormente en sufrir. Porque muchos se entrenan para el éxito, pero pocos se entrenan para el fracaso. Y en la vida cristiana hay muchos fracasos porque son parte del éxito. Porque el que no aprende a caer, no aprende a levantarse. Y el que no aprende a saber lo que es estar abajo, nunca entenderá lo que significa estar arriba. Hermanos, qué bueno que nosotros tomemos en serio lo que las Escrituras dicen, que el siervo del Señor debe ser sufrido. Y dice, y que con mansedumbre, porque debe ser manso, entrenado para soportar, entrenado para dejársela, como dicen cotidianamente, dejársela montar. Porque el siervo del Señor con mansedumbre debe corregir, con fuerza controlada, sin contención, sin peleas, sin discusión, con tranquilidad. Debe corregir a los opositores, a los que resisten, a los contenciosos, a los necios, a los ignorantes, porque son los que más contienden. Por si quizá Dios, escuche, por si quizá Dios les conceda o les permita o les dé el entendimiento, les dé la luz para escapar, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y no es que Dios se haga de rogar para conceder el arrepentimiento, no, porque de hecho nos lo otorgó por el Espíritu. Es que a veces nosotros entramos en tantas necedades, entramos en tanta ignorancia, nos alejamos tanto de Dios, que la carne toma tanto poder en nosotros que no vemos, no oímos, no entendemos. Y la verdad, el poder oír, el poder ver, el poder entender, es una gracia de Dios. Por eso el texto dice, por si quizá Dios, no porque Dios no quiere hacerlo, es porque Dios quiere hacerlo. Y Dios quiere que nosotros realmente le hablemos al otro con mansedumbre, de parte de Él, en nombre de Él, como si fuera Él realmente en nosotros hablando, porque hablamos de parte de Dios, amonestamos de parte de Dios, corregimos de parte de Dios, rogamos de parte de Dios. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan, porque el arrepentimiento viene de Dios para conocer la verdad. Si Dios no abre nuestros ojos, como hizo con aquella gente que iba camino de Emaús, con aquellos discípulos, si no les quita la venda, la gente no podrá. Y a veces nosotros nos alejamos tanto de Dios, nos alejamos tanto de la palabra, nos alejamos tanto de la congregación, que quedamos solos, ciegos, sordos y mudos. Pero Dios nos vuelve a nosotros, al rebaño, nos vuelve a la luz para que volvamos a caminar en santidad. Y como dice la Biblia, resistamos al enemigo y huyamos de él. Huid, 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 dice el Señor. Huid. Y sigamos la justicia. Y de esta manera escapemos del lazo, dice la Biblia, de las trampas, de las cadenas, de la manera en que de alguna manera Satanás logra atar a los que viven para Dios. Porque Satanás, él enlaza a los muertos, pero nosotros no estamos muertos, estamos vivos. Y los vivos no deben ser enlazados y no pueden ser enlazados, pero a veces nosotros mismos nos dejamos enlazar del enemigo, del que nos cautiva, del que de alguna manera nos hace actuar en la carne a voluntad de él. Nos hace actuar en el amor al mundo a voluntad de él. Pero recuerde que somos de Cristo y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nos sometemos a Cristo, si realmente nos ponemos al servicio de Cristo, Él hará que el enemigo huya y suelte toda clase de cadenas con la que de alguna manera nos ha atado. Dios quiere abrir tus ojos y los míos. Dios quiere abrir nuestro entendimiento y el mío. Dios quiere quitarnos toda ignorancia, quiere quitarnos todas tinieblas. Por eso quiere que realmente nos pongamos en la mano de Él para ser limpiados. Pero que aprendamos a huir de las pasiones de nuestra carne, de las pasiones hacia las cosas terrenales y lo sigamos a Él y a todos aquellos y caminemos con aquellos que caminan en pos del Señor. Que aprendamos a ser amigos de los que aman al Señor y seamos esa clase de siervos
esta clase de ministros que Dios quiere que seamos. Anhelo de todo corazón que Dios obre en tu corazón y que realmente seamos siervos de aquel que vive por los siglos de los siglos, de aquel que nos ha amado y nos ama con amor eterno y que muy pronto vendrá para que estemos con Él. Oremos y démosle gracias a Dios. Oremos y honremos su nombre por el honor que tenemos de servirle a Él como el Señor verdadero, nuestro Señor, el que nos ha dado libertad y vida eterna en Él. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio de conocer a Cristo Jesús. Gracias por el honor de estar en tus manos, de poder, Señor, abrir las Escrituras y ser entrenados por ti, ser capacitados por ti, ser enseñados por ti y ser, Señor, tus siervos, el pueblo que te ama porque tú nos amaste y el pueblo que te puede servir porque tú nos serviste y el pueblo que va en pos de ti porque tú viniste en pos de nosotros. Padre, ruego misericordia para tu iglesia y oro, clamo y suplico misericordia por los que han de llegar y haz que tu palabra llegue a ellos para que ellos puedan oír tu voz y el poder de tu Espíritu, Dios, los embista, los cobije y les permita disfrutar la gracia que es en Cristo Jesús, la gracia que los libera de las cadenas del enemigo, de la esclavitud a la carne y al mundo, y les permita ser siervos tuyos, lavados, limpiados por la sangre tuya, instrumentos útiles para ti, instrumentos útiles para el cuerpo. La bendición tuya sea sobre todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Que Dios le permita ser un siervo fiel de Él hoy y siempre. Bendiciones para todos.